Jeremías, igual que Isaías, pertenecen a los profetas preexílicos, o sea, antes del exilio. Y él está ubicado inclusive más cercano a los tiempos de Jesús que Isaías, que estaba entre el 740 al 680. Jeremías está del 626 al 580, muy cercano a Isaías. De alguna manera, pues no son exactamente contemporáneos, pero sí están muy cerca del tiempo en que trabajaron en la profecía. Y notamos cómo en la clase anterior estábamos hablando acerca del profeta Isaías, cuando Dios lo llamó, le mostró la gloria y podemos ver el llamamiento que hizo Dios a Jeremías y el mensaje. eh, cuando Isaías presenta la ración profética que Dios le había dado al pueblo. Bien, hoy Jeremías está haciendo algo muy trascendental porque a diferencia, hermanos, a diferencia de lo que nosotros decimos que es Isaías, pues nosotros notamos algunas cosas que son muy, pero muy relevantes. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué es lo relevante? Bueno, una de las cosas relevantes es que Jeremías fue un profeta judío, pero antes de ser profeta del Antiguo Testamento, hermanos, él era hijo de sacerdote. Esto nos lleva a pensar a cada uno de nosotros, ¿quiénes de los que fueron profetas eran hijos de sacerdote? Habíamos hablado anteriormente que un sacerdote en el momento de la introducción, un sacerdote no era tan conectado con los profetas. Es más, no se llevaban bien. En los tiempos de Jesús se le llamaban los fariseos a los que eran los profetas o los escribas o los doctores en la ley, pero nada que ver con los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que estar en el templo ministrando. Los sacerdotes solo creían en la Torá, estudiaban la Torá. Ustedes saben que la Torá es lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Ellos no creían en los profetas. Jesús incluye a ambos y dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, como yo les decía anteriormente. Entonces, aunque no se llevaban bien, en algún momento se unían. Pero déjenme decirles que en cierta manera había como una especie de celo ministerial entre los profetas y los sacerdotes. De tal manera, porque los sacerdotes sabían cuál era su función. Eran de la tribu de Leví. Y Jeremías era un levita y él era, como dice Jeremías capítulo 1, hermanos, buscando en sus Biblias las palabras de Jeremías, hijo de Hilcía, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Dice que Jeremías era hijo del sacerdote Hilcías, de los que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. O sea, él nació para ser sacerdote. Ahora, si alguien tiene la respuesta, quiero preguntarles, ¿qué otro profeta, hermano, también era sacerdote en la Biblia, en toda la Biblia? ¿Qué otro profeta también tenía que ser sacerdote, pero Dios lo llama para ser profeta? No sé si alguien tiene la respuesta, pues abre su micrófono y contesta la pregunta. A ver, hermano Byron, abra su micrófono. Samuel. Samuel, dice el hermano, no, no, Samuel no. Pero hay un hijo de sacerdote que Dios lo llamó y lo hizo profeta, igual que Jeremías. Bueno, si alguien tiene la respuesta, ahí levanta su manito y mientras están recordando, si no, pues les recuerdo. Así que eh, prácticamente él no sabía, él sabía qué iba a hacer de adulto. Es como que de repente llamemos a Ulises y le digamos, oh, hermano Jorge, díganos. Zacarías.
Sí, eran sacerdotes, pero en este caso no fue Zacarías quien fue llamado a ser profeta, fue su hijo. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Gracias, hermano Jorge. Juan el Bautista tenía que ser sacerdote, pero Dios lo llamó como profeta, igual que Jeremías. Jeremías nació, es como que a Ulises le digan, cuando vos seas adulto, vos vas a ser evangelista, o vos vas a ser obispo, pastor. Entonces diría Ulises, yo no estoy preparado para hacer eso, pero bueno, si su padre y su madre lo están preparando desde niño y le vienen diciendo eso, y de repente él sabe qué es lo que quiere ser porque fue entrenado para eso, ¿me entiende? Los sacerdotes o los hijos de sacerdotes eran entrenados para ser sacerdotes, de tal manera que cuando ellos ya reconocían la ley, reconocían las leyes, los oficios, los trabajos, no solamente leían y conocían bien la Torá, sino que también ellos iban al templo, eran entrenados para que cuando ya cumpliesen la edad correcta, que, bueno, yo no sé si ustedes lo saben, hermano, cuál es la edad correcta ahorita, ahorita olvidé el pasaje, pero cuál era la edad que trabajaban los sacerdotes judíos, porque había una edad. ¿Cuánto era la edad? ¿De qué edad a qué edad? Porque había una fecha de jubilación. ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene la respuesta? Y algunos, algunos tienen la respuesta, hermano. Aquí tengo el pasaje. ¿Nadie la tiene? Levanten la mano si sabían a qué edad podían, a qué edad iniciaban, a qué edad terminaban. ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿O sí? ¿No? Ok, apúntenlo, por favor. Números, capítulo 8, versículo 24 al 26. Y lo leo así. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Números capítulo 8, versículo número 24 al versículo número 26. Entonces, nosotros entendemos que Jeremías solo estaba esperando la edad de 25 años para iniciar su ministerio. ¿Y a qué hora termina, a qué edad terminaban, hermano? Terminaban a los 50 años. Podían seguir ejerciendo, pero solo haciendo ciertos trabajos específicos. Entonces, ellos tenían la edad de 50 años como la edad de jubilación. Ellos solo servían 25 años. Y Jeremías estaba esperando su turno de iniciar a los 25 años este ministerio que era tan, pero tan importante para él. Pero en ese momento fue elegido por Dios para ser profeta, no solamente, hermano, de la nación de Israel, sino de todo el mundo. Y también tenía que iniciar predicando el arrepentimiento del reino de Judá por dejar a un lado a Dios y optar por ser idólatras a otros dioses. Él les anticipó que si no se arrepentían, sufrirían un duro castigo de una nación enemiga que venía del norte, el cual es Babilonia. Esa nación los vencería y Jerusalén sería destruida. El templo, las casas y muchas personas iban a ser deportadas, llevadas en cautiverio. Pero también, como decía el video que acabamos de ver, les llevó un mensaje de esperanza también y de salvación. Esto se encuentra principalmente en el capítulo número 30 al 36. Ahora, también les pronosticó que no todo estaría perdido, porque Dios permitiría que se reuniría al reino de Judá nuevamente, pero en el futuro, ¿verdad? Los judíos que no creían y se enojaban de las profecías de Jeremías, lo arrestaron y lo encarcelaron. Es decir, sufrió mucho. Algunos estudios también le atribuyen el libro de Lamentaciones como parte de su autoría y también de algunos escritos de los reyes. Pero no hay nada
en concreto, hermano, acerca de esto. Yo me imagino, hermano, que de alguna manera eso fue difícil para él. Más o menos su ministerio duró 40 años, pero estamos hablando que duró 40 años, hermano, como profeta, no como sacerdote. Ya ustedes saben de hoy en adelante que un sacerdote levita solo tenía 25 años de ejercer su ministerio. Luego era dado en jubilación, pero podía trabajar haciendo ciertos servicios, pero ya no todo un ministerio completo. Solo había 25 años. Bueno, no sé, para los que están aquí a nivel secular, ustedes han escuchado que el Seguro Social, al menos en Nicaragua, te pide que hagas 750 semanas de cotizaciones, que traducido a años, en el caso de Nicaragua, son 15 años de servicio para que puedas tener tu jubilación completa. Esto es en Nicaragua, no sé cómo será en otros países. Posiblemente en otros países será más o menos tiempo, pero en Nicaragua usted necesita trabajar 15 años para tener una jubilación completa. En el caso de los sacerdotes levitas era 25 años de trabajo continuo. Y en el caso, imagínense los predicadores de hoy haciéndose una asimilación de esa idea, porque yo he visto hermanos que terminan todavía sirviendo, han visto ustedes hermanos de 60, 70 años sirviendo en el ministerio y de alguna manera no hay pensión para ellos porque como esto es como que si no trabajan, pues ya no hay un salario. Si la iglesia le da o viene una remuneración económica del extranjero. Hasta el día de hoy yo conozco algunos casos, no todos, de que hay algunos hermanos que ya están jubilados y hacen ciertos trabajos y todavía alguna iglesia del extranjero le da como una especie de jubilación, pero es una minoría, hermano. Debiéramos de considerar esto con respecto a la jubilación de los levitas porque debiéramos de pensar en nuestros predicadores y a veces uno está preocupado por su economía, pero ¿qué pasa con la del predicador? Nadie pregunta. Él sí tiene que andar viendo quién comió, quién está enfermo, quién no se reúne, quién le falta conocimiento espiritual, si están los pagos de servicios básicos al día, y a veces nos olvidamos. Pero en el caso del sacerdote que tenía que haber sido Jeremías, terminó siendo profeta y sirvió 40 años, hermano, en el ministerio. ¿Qué les parece? Ese es un dato, pero muy importante. Entonces, vemos que el libro lleva su propio nombre y que formalmente su predicación fue durante el reinado del rey Josías. ¿Qué hay algo importante del rey Josías? Bueno, Josías fue un rey en Judá excelente. Aunque sus padres habían hecho los malos, Josías reinó desde muy jovencito, pero sucedió algo. Él quiso reconstruir, hermano, quiso reconstruir el templo que había hecho Salomón. Y en medio de la reconstrucción y de reformar, pues lo que sucedió fue de que encontraron una copia de la Torá, del libro de la ley. Y al encontrar la copia, pues se la llevaron al rey y el rey la escuchó, la leyó y él se portó de manera, pues muy frustrado porque habían olvidado la ley de Dios. Aparte que se había perdido el libro de la ley, encontraron el rollo del libro y al leerlo, él dice, hemos pecado contra el Señor. Pues Josías hizo muchas reformas, aparte de reconstruir el templo de Jerusalén, pero algo que inició el ministerio de Jeremías fue exactamente en ese preciso momento. La parte de la región de todo el Oriente Medio estaba dominada en ese entonces por los asirios, quien también habían en algún momento invadido el reino del norte, que estamos hablando que es Samaria. Y luego viene el imperio babilónico, amenaza a los asirios y amenaza a Egipto. Y Egipto, al salir apoyando a Palestina, entonces Josías decidió atacar
a los egipcios y ahí fue cuando murió en combate. Esto fue en el 605 antes de Cristo. Joaquín, hijo de Josías, sucede a Josías, pero Joaquín es sometido por los designios del rey babilónico Nabucodonosor. Tiempo después, Jeremías criticó la decisión de Joaquín al rebelarse ante la autoridad babilónica y fue perseguido, quien al tiempo murió en un enfrentamiento cuando Babilonia atacó Jerusalén. Ahí muere Joaquín. Su empeño en limitar y vencer el avance de la idolatría del profeta Jeremías, las inmoralidades que emanaron del pueblo judío fue parte de su mensaje. Y en el año 586 fue encarcelado tras la caída de Jerusalén y luego huye a Egipto. Los judíos prácticamente fue como un secuestro, se lo llevaron con él y de acuerdo al uso y las costumbres de aquel tiempo, lo asesinaron a pedrada. Se presume que, bueno, usted sabe, todo el libro lo escribió él, pero con un escriba, siempre un discípulo. O pudiéramos decir, ese escriba era como un profesional requerido, respetado en aquel tiempo, Baruch, que manejaba a la perfección la escritura hebrea. El libro de Jeremías contiene enseñanzas, profecías, consejos, poemas que fueron parte del servicio profético para el reino de Judá. Pero también comienza con una introducción que está dividida en tres partes. Los oráculos de Judea y Jerusalén, que se propone a que el pueblo judío recapacite y mejore su conducta. Una vez más, quiero recordarles que Dios siempre antes de ejercer el juicio, siempre les hacía un llamado de atención para que reconocieran sus pecados. Pero bien, esa era la parte primera, y luego vienen los oráculos de salvación sobre Judea y Palestina, y los oráculos contra las naciones, y finalmente un apéndice histórico. Entonces, tiene tres partes. Número uno, el oráculo contra Judea y Jerusalén, el oráculo de salvación de Judea y Jerusalén, y el oráculo contra las naciones. Bien, muchos de los habitantes de Jerusalén se renegaron por la palabra de Jeremías, porque querían andar en el camino del pecado y, y sucedió que lo que él había dicho en su primera parte acerca de que si ustedes no obedecen les va a suceder eso, entonces sucedió. Siguiendo el camino de pecado, Jerusalén fue destruida y el pueblo fue llevado cautivo. Yo me, yo me pongo a pensar y les hago a ustedes una reflexión, hermanos. Si hoy el Señor, como algunos profetas modernos, dicen, bueno, tal pasaje que está en los profetas, en el Antiguo Testamento, en los mayores o en los menores, tiene que ver en la actualidad con la guerra, por ejemplo, en Ucrania, con la guerra en Palestina. Esto es lo que habló el profeta y hacen una adaptación de esa profecía del Antiguo Testamento a un acontecimiento actual, reciente. Ustedes ya la han escuchado, ¿sí o no? Si realmente eso fuese cierto y eso sucediese, entonces, de alguna manera, estimados hermanos, nos preguntamos, ¿obedeceríamos nosotros si fuese así, que nos manda Dios un mensaje, que todavía viniese profecía y nos dijese lo que va a acontecer? Porque hoy por hoy todo el mundo tiene miedo de una tercera guerra mundial. Hoy por hoy todo el mundo está a la expectativa de lo que le llaman la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, sin que sea ese nuestro tema, pienso de que apunta mucho a que la inteligencia artificial prácticamente va a estar eligiendo lo que usted va a creer y dentro de esa elección le aseguro que no está la palabra de Dios. Dentro de la elección de la inteligencia artificial, usted va a poner ahí en el buscador algo, va a tener una app o una aplicación que usted va a decir, bueno, dime qué tengo que hacer en este caso. Y él le va a decir, haz esto, pero no va a estar Dios ahí en eso. Entonces, el armamentismo, el nuclear,
te digo, está sucediendo de que está llegando a nuestro planeta y la gente tiene miedo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría en el caso de los profetas? Jeremías les dijo que les iba a acontecer, pero es como que no creían. No sé si alguien quiere participar. ¿Alguien había levantado la mano? Hermano Raúl, sí, por favor, ahora su micrófono, hermano Raúl, por favor. Mientras escuchamos al hermano Raúl, Hermano, solo, hermano, solo a, una foto. Dígame, hermano. a mí siempre me ha llamado la atención Josías, cuando se encuentra el libro, ¿verdad? Que no dice exactamente qué libro es, ¿verdad? Porque tengo entendido que habían en ese momento tres libros, el de la Torá, el de los profetas, el de los salmos y eso. Entonces, pero el libro se pierde, incluso David, Salomón no tuvieron acceso al libro, ¿verdad? Porque no estaba el libro, o sea, el libro se pierde mucho antes de David, mucho antes, se pierde. O sea, las escrituras no reflejan que ellos tuvieran el libro. Y es hasta ya caído Israel cuando aparece el libro y hay una celebración y se rasga la vestidura porque se dan cuenta al leerlo que han estado en pecado, ¿verdad? Que no han estado ajustándose a la ley, ¿verdad? ¿Cómo hicieron toda esta gente? Por ejemplo, David, Salomón, ¿verdad? Los más grandes en ese periodo, o los más representativos, tal vez no los más grandes, los más representativos, ¿cómo hicieron para vivir si no tenían la ley en sus manos? Esa era mi inquietud. Sí, gracias, hermano Raúl, esa inquietud, ¿cómo hicieron? Pero recuerden algo que los profetas, pues, orientaban. Ahora, los profetas, como el caso de Jeremías, los mandaban a la ley. Aquí mismo, en el resumen del video, habíamos visto cómo Dios había recordado el cumplimiento de la promesa en la parte de los oráculos de salvación, que es la segunda parte, hermano Raúl, cómo Dios estaba mencionando las promesas que había hecho Moisés allá en las últimas partes de Deuteronomio, que si eran obedientes les iba a ir bien y si eran desobedientes iban a ser llevados por las naciones. Esa palabra la retoman los profetas y aunque no estaba el libro de la ley, si en este caso se había perdido, pero tenían la orientación de los profetas. Los oráculos sirvieron para como una especie de catalizador, una especie de brújula para saber qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, basados también en la ley, hermano. Ahora, algo que es muy importante, que responde mucho a su pregunta, es que los israelitas, los judíos, trabajaban mucho con la tradición oral. La tradición oral era importantísima. Recuerden que dice, estas palabras que has escuchado, la dirás a tus hijos y los hijos a tus hijos, etcétera, etcétera. Es más, yo les voy a mandar a ver una película que es parte del trabajo para la próxima semana. Les voy a mandar un enlace. Me equivoqué, yo creo que solo se la mandé al hermano Byron, pero lo voy a mandar al canal. Y van a ver esa película que es de 1 hora 30 minutos acerca del profeta Jeremías. Y ustedes van a ir conociendo cómo iban entrenando ya a los hijos de los profetas, perdón, corrijo, a los hijos de los sacerdotes, los iban a entrenando de niños, pero Dios lo llama a ser profeta y esto pues fue algo muy, pero muy espectacular. Bueno, esa es parte de lo que puedo responderle, hermano Raúl. No sé si alguien más quisiera participar o tiene un comentario o una pregunta, si no seguimos en la clase, porque vamos a mitad de la hora, ¿verdad? Pero si alguien tiene un comentario, una pregunta, excelente. Bienvenido. Es más, les agradecería, a veces escucho a algunos de los estudiantes que están bien calladitos y yo sé que están prestando atención, pero si tienen una inquietud, no se queden con la duda, no estén pensando, ay, es que me da pena participar o preguntar algo que está
que no es tan importante en su opinión, pero sí pudiese ser muy importante. Les animo a que todos participen. Cuando quieran participar, levántenme la mano o abran el micrófono y me hablen porque yo estoy en muchas cosas al mismo tiempo. Pero bien, aquí también está nuestro hermano director que nos está colaborando. Bien, algo que quiero participarle, que es esta presentación, permítanme, donde quiero aclarar un poquito acerca de lo que habíamos visto respecto a los profetas fieles de Dios. Y ahorita solo vamos a hablar de Isaías y Jeremías. Por cierto, esa es una fotografía, es una fotografía de un lugar muy importante donde le dieron crédito al profeta Isaías. Bueno, los mensajeros de Dios son llamados los profetas. El profeta mesiánico, el profeta Isaías. Él advirtió contra el engaño. Esto lo miramos en la clase pasada. Israel es conquistado por Asiria, como habíamos dicho, y Jeremías habla del cautiverio de Judá. Y los griegos y los romanos, que no es mucho de lo que vamos a hablar en esta clase, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, algo que miramos nosotros en el caso de Isaías, del 5 del 8 al 12. Ayes sobre los maldados. Esta parte de las de los ayes, también lo miramos en Lucas capítulo 6. Si nosotros revisamos Lucas capítulo 6, vamos a ver también la bienaventuranza y los ayes. Y aquí dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Han llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende y en su banquete hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Reprensión contra el materialismo y la búsqueda del placer. Y si ustedes leen estos dos versículos del capítulo 5 de Isaías, ustedes se darán cuenta, hermano, que es nuestra realidad hoy en día. ¿Sí o no? Ustedes miran que la gente solo busca lo material, hermano. Inclusive en nuestras congregaciones a veces ni siquiera se reúnen porque están buscando lo material. Hermano, yo si no trabajo no gano. Yo tengo que ir a trabajar para ganarme el pan de cada día, pero hasta dejan de ser fieles al Señor en muchos aspectos. Se hacen esclavos del sistema, se hacen esclavos del trabajo. Ya no disfrutan el trabajo como una fuente de bendición, sino que son esclavos de placeres y también de esto. Ahora, Isaías declara que Israel es una nación pecadora y ahí está lo que habíamos hablado anteriormente, la profecía del capítulo 1, visión de Isaías y el mensaje que dio Jehová a Ezequías y los reyes de Judá. Oí cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahí sigue diciendo los primeros versículos acerca de lo que habíamos hablado del profeta Isaías. Lo relaciono con Jeremías porque tiene mucho que ver, porque parte del trabajo que hizo primero Isaías, luego también lo continúa el profeta Jeremías. Imagínense un animalito que lo conoce. Yo no sé si ustedes tienen animalitos, mascotas, pero a veces son la única o las que más nos reciben con amor y cariño cuando usted regresa de casa, ¿cierto o no? Si tiene un lorito, algunos hasta pueden tener hasta un iguana, un garrobo, y mire que lo reconoce. Ellos saben quién les da de comer, ellos saben quién los cuida. Ellos aman a sus dueños cuando los dueños los tratan con amor y cariño y saben, los respetan. Y aquí el profeta dice, pero Israel no entiende, Israel no me reconoce a mí, ellos se rebelaron contra mí. Y quizá es también el mismo mensaje que predicamos hoy. Gente pecadora, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira
al Santo de Israel se volvieron atrás. Por eso dice ahí, versículo número 7, vuestra tierra será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Eso es triste, hermano, porque perdieron su soberanía, perdieron su independencia, perdieron su territorio, perdieron todo lo que habían hecho. Y capítulo 5 pues habla acerca de la advertencia contra el engaño. Lo que a lo bueno le dicen malo y lo que a lo malo le dicen bueno. Hoy en día los profetas modernos, que no son los profetas del Señor, a veces prefieren agradar, y miren, a los hombres más que a Dios. Y esto nos pasa a nosotros en las iglesias de Cristo. A veces, para quedar mejor, bien con los que nos patrocinan, un salario, queremos quedar bien con ellos y a veces cambiamos el mensaje de Dios. Es una situación difícil. Tiene que ver, hermanos, con el compromiso que hiciste con Dios. El apóstol Pablo decía, ¿a quién creen que es preferible agradar, a Dios o a los hombres? Porque si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí hay otros mensajes del profeta Isaías. Pero bien, también el profeta Isaías dijo de que Israel iba a ser conquistado por Asiria y fue ese imperio, ¿verdad? El imperio asirio, el mayor, dice que este es un dato muy importante, fue el mayor en duración en la antigüedad, hermano. O sea, el imperio asirio. Saben que es el primer imperio después del diluvio y lo fundó, según la historia, Nimrod, bisnieto de Noé, que era un estupendo cazador. Más de 1300 años de monarquía siria sobre el gobierno de Nínive. Bien, solamente estoy hablándoles un poco al respecto de lo que estamos hablando. Ahí está la profecía en Isaías 10, 5 al 6, Asiria, instrumento de Dios. Así como después Jeremías habla que es Babilonia, instrumento también de Dios, pero después también Dios en la parte final de la profecía de Jeremías dicta sentencia contra Babilonia. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, dice aquí esta parte de la escritura, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Wow, entonces Asiria tenía mucho que ver. Y ahora entramos pues al capítulo 5 de Jeremías y el cautiverio de Judá. Ahí dice la escritura, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros a los reyes de Judá en mano de sus enemigos, y lo saquearán, y lo tomarán, y lo llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivo, entrarás en Babilonia, y ahí morirá, y será enterrado tú y todo lo que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentiras. Fíjense que aquí mencionan a Pasur, es decir, y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo, versículo número 10. ¿Qué le parece, hermano Jorge, hermano Raúl, Ronald, Ulises? ¿Quién más tenemos aquí? Hermano Néstor, hermano Byron, hermano Darwin. ¿Qué les parece que Dios les diga esta palabra en Jeremías 1:10? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué les parece? Y de repente Jeremías le dijo a Pasur, versículo 6, tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa van a ir cautivos. Entrarás en Babilonia y ahí morirás. ¿Qué les parece? Eso no había sucedido. Esas eran las profecías de Jeremías. Y fue la advertencia de los 70 años que iban a durar cautivos en Babilonia. 70 años, hermanos.
¿cuántas generaciones creen ustedes? A ver, pongan en el chat, ¿cuántas generaciones creen que pueden ser 70 años? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos años cree usted que puede tardar? Y si usted es una generación, ¿cuántas generaciones son 70 años? Ahí sí le preguntaría, ahí en el chat ponga cuántas, pongan el número. Ahí sí le diría al hermano Raúl, wow, o sea, por lo menos tenían a los profetas ahí allá cuando encontraron el libro de la ley. Bueno, dice aquí, a ver, dicen acá dos, dice Byron, Darwin dice tres, Ingrid y Néstor tres. Bueno, vamos a ver si otros ponen ahí algo. Imagínense, hermano, o sea, se va usted con su hijo al extranjero y vive 70 años afuera. Posiblemente ya muere. Imagínense, se va el hermano Jorge Collado, no sé qué edad tendrá, pero ahí le tiro entre 40 más o menos, ¿ah? Tal vez la pegué, en 40 digamos. Y se va con su familia y vive su familia 70 años allá afuera de Nicaragua. Pues si tiene 40 y a 70 serían ¿cuántos? 110. No creo que el hermano viva 110 años. Posiblemente va a morir, pero nace su hijo allá tal vez, o se va con su hijo de 5 años y 70 años, tendría 75. Puede ser que esté vivo si no muere antes, pero se casa su hijo y nace su hijo, y ahí podrían estar unas 3 generaciones. Pues a través de Jeremías, Dios predice 70 años. ¿Saben qué es lo que decían de Jeremías? Qué bárbaro, o sea, este está loco, está exagerando. O sea, ¿cómo va a ser 70 años? La gente no creía, hermano, acerca de los 70 años que profetizaba Jeremías. No creía que esto fuese como Jeremías lo decía, pero era palabra de Jehová. Esta es la parte que me encantaría, no es tarea, solo me encantaría que lo leyeran. Todo el capítulo 17. Yo lo tenía aquí. Y aquí dice, en esta versión, dice el corazón engañoso. ¿Y cómo inicia el capítulo 17 versículo 1? El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Pasaje que todos conocemos es el versículo 5, que aquí se lo voy a resaltar. Vamos a ver si me permiten resaltar. No me permiten resaltar. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne, dice, sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito. Si usted confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Y versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza será Jehová. El 8, el 9, que es un pasaje que mucho lo usamos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, versículo 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien, y pudiera decirle aquí, pues, dejo de compartir esta parte de las láminas porque Jeremías es sorprendente, hermano. Es sorprendente el trabajo. Jeremías sufrió cárcel, sufrió secuestro, lo mandaban a llamar los reyes y habían otros profetas que decían, te manda a llamar el rey, cuidadito le vas a profetizar males, tienes que hablar bien. Pero ¿qué le dijo Jehová a Jeremías cuando lo llamó? Antes que nacieses te conocí y desde el vientre de tu madre te llamé. Y cuando le da la noticia le dice, Señor, pero si yo soy niño. ¿Por qué creen ustedes que dicen yo soy niño? Bueno, ya les estoy describiendo un poco, hermano. ¿A qué edad inició Jesús su ministerio? A ver, hermana Lisset, escuché que la hermana Lisset A dijo los 30 años, hermano. A los 33, hermano. 33, dice la hermana, y el hermano dice a los 30 años. Bueno,
¿Alguien me puede ayudar diciéndome el libro, capítulo y versículo que confirma esa información? Porque tenemos que hablar donde la Biblia habla. O sea, nosotros decimos que inició a los 33 años, a los 30 años. La hermana dice, creo que a los 33. Hay un pasaje de la Biblia que nos confirma esto, porque eso nos lleva a pensar un poco lo que se escribió, que él dijo, soy niño. ¿Alguien lo sabe, hermano? El libro que dice en qué edad inició Jesús su ministerio. A ver, ¿sí o no? ¿Lo saben? Si no, busquen Lucas. Lucas, hermano, versículo número... Ay, yo pensaba que ya lo tenía. Yo pensaba que ya lo Tres tenía. treinta y dos, hermano. Lucas 3:32. Gracias, hermana. 3:32 dice... no, Lucas 3:32 sería 2:32. Aquí estoy en Lucas 2:32. No, tampoco. Pero aquí está en Lucas En Lucas 3:23, hermano. 3:23. Gracias. 3:23, exactamente. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 3:23 de Lucas. ¿Por qué era de 30 años aproximadamente? ¿Por qué, hermano Darwin? Una de las cosas que era, digamos, era por la juventud. O sea, en esa parte usted sabe que la juventud no es creíble. Todavía su pensamiento no tan, ¿cómo le diría? No tiene pensamiento firme. Entonces, más que todo eso era. Por ejemplo, en Nehemías, digamos, eso fue, le dice, yo soy niño. Y tenía como alrededor de unos 17 años ya, pero eso era, más que todo por su juventud. Gracias, hermano. Y estamos hablando de que más o menos en los tiempos de Jesús uno no se consideraba adulto hasta la edad de 30 años. Ahora, pero Jeremías no tenía ni 25, no había ni iniciado su trabajo, entonces era más joven. Y eso significa pues que dijo que era niño, pero Dios lo mandó, hermano, a quebrantar, o sea, esa parte, arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar, a edificar y a plantar. ¡Hala! ¡Qué clase de trabajo! Tener que ir donde los gobernantes, donde los reyes, donde los profetas que eran reconocidos, es más, y sentir que de repente hasta él podía proferir una profecía contra los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes estaban sus propios familiares. Los familiares, los sacerdotes, cuando uno de sus hijos rechazaba el trabajo del sacerdocio, lo consideraban traidores. Y eso era la forma en que consideraban a Jeremías, posiblemente sus familiares, porque era una afrenta contra ellos, porque él renunció al sacerdocio por, por ser profeta. Eso no era bien visto. El trabajo del profeta Jeremías, hermano, fue tremendo.